La máscara de Jade. Historia escrita por Charlie Diego. Basada en hechos ocurridos al joven Augusto, originario de Campeche. Los días olvidados de nuestros antepasados fueron la cúspide de lo que hoy son los grandes misterios de la humanidad. Nuestros ancestros indígenas sabían mucho más de lo que nosotros sabemos hoy, y por desgracia mucha de su antigua sabiduría es hoy no más que cenizas. Ellos entendían mucho mejor que nosotros las energías y fuerzas que movían a nuestro mundo y la galaxia que nos rodea. Algunas de sus enseñanzas aún perduran hoy en día, pero son muy pocos los que pueden aceptar tales verdades con su actual mentalidad. Portaron objetos de un poder inmesurable, y muchos de ellos acabaron en manos equivocadas, pues solo el conocimiento antiguo era capaz de controlar estos poderes, y los que intentaron hacerlo sin tal conocimiento sufrieron las consecuencias. Yo soy originario de la ciudad de Campeche. Mi pueblo tiene una cultura ancestral que data de la época maya y ha sobrevivido a través de los años, gracias a la inquebrantable voluntad de la gente y su apego por las raíces. Algunos han olvidado el verdadero significado de su legado, pero algunos otros, ciertamente muy pocos, aún conservan en secreto las antiguas enseñanzas. Es bien sabido que en el Museo de Antigua Arquitectura Maya se encuentra un ejemplar de la máscara de Jade que tanto significó para nuestros antiguos gobernantes. Aunque muchos conocen su significado, pocos entienden lo que este poder refiere. La máscara de Jade que hay en este lugar es solo la representación de algunas que existieron hace cientos de años y que hoy en día se encuentran perdidas en la historia. Mi familia es muy apegada a sus raíces, y desde muy pequeños nos enseñaron a mis hermanos y a mí las muchas historias que pasaron de generación en generación. Una de estas era la leyenda de la máscara de Jade. Mi abuelo nos platicó que ésta tenía poderes especiales, pero que solo los antiguos gobernantes podían usar, pues se usaba especialmente para identificar a los emperadores en el más allá del resto de la población. Poco o prácticamente nada se sabe de sus verdaderas habilidades, pues incluso en su época, estas eran exclusivas de los gobernantes. Al parecer había indicios a través de la historia que indicaban que estas habían sido robadas por extranjeros que anhelaban su oculto poder. Pero tal y como dije antes, sin el conocimiento apropiado estas máscaras podían ser peligrosas y terminaron por desaparecer en la historia. Desde muy pequeño soñé con conseguir alguna de esas máscaras y desentrañar sus secretos ocultos, pero para mí y para la mayoría no eran más que leyendas de un pasado incierto. Uno de mis hermanos se obsesionó tanto con estos temas que terminó por dedicarse a la arqueología, con la esperanza de encontrar algún día algo que le diese sentido a todas las leyendas y mitos que nos contaron nuestros abuelos. Yo por mi parte estaba conforme con saber que existían, pero jamás en mi mente hubiera pensado que yo mismo sería quien me encontraría con una auténtica máscara de Jade, y mucho menos aún lo que esto provocaría. A veces es preferible dejar las cosas como están, a jugar con poderes que no entiendes. Pero he de decir que en aquella ocasión, la curiosidad y la intriga me llevaron a ser obstinado. Tuve la oportunidad de encontrarme con una de estas máscaras por mera casualidad, y de no ser porque estaba en el momento justo y en el lugar indicado, jamás la hubiera encontrado. Dada la situación, me metí en muchos problemas por esa máscara, pero conforme más lo pienso, más me doy cuenta de que me fue muy bien en comparación con lo que hubiera pasado si me lo hubiera quedado. Por aquel entonces yo trabajaba como mesero en un restaurante de la playa que ciertamente estaba dirigido a un público de clase alta. Trabajé en ese lugar por largos 7 años, hasta que un día conocí a un señor adinerado de Estados Unidos,
Este hombre solía dejar muy buenas propinas y venía a menudo, por lo que intentaba darle la mejor atención. Después de un tiempo nos hicimos amigos, y él terminó por invitarme a trabajar para él como su chofer personal. Como es obvio, acepté, pues la paga era mayor a lo que podría ganar como mesero, y se me daba bien el manejar. Después de un año de trabajar con él, nos volvimos aún más cercanos y descubrí varias cosas sobre él. Para empezar, lo más notorio fue que era un hombre de gustos muy excéntricos y podía darse el lujo de adquirir muchos objetos de esta índole. Era un amante de la cultura maya y de sus leyendas también, por lo que se maravilló mucho cuando le dije que mi familia tenía muchísimas generaciones en aquellas tierras y las antiguas leyendas aún se contaban. Me pedía que lo acompañara a cenar a menudo, aunque esto fue una excusa para que le contara esas leyendas y mitos contadas por mi abuela. No obstante, la que más le gustó de todas fue la de la máscara de jade, y noté cómo poco a poco su fascinación por ese mito creció, hasta que un día me pidió que lo acompañara a una cena muy especial en su casa. Cuando llegué estaba todo mucho más arreglado de lo normal, casi como una celebración. Al final de la cena se le veía muy contento y posteriormente sacó de debajo de la mesa un portafolio gris de muy buena calidad y al ponerlo sobre la mesa me pidió que yo lo abriera. Así lo hice, y entonces me llevé la más extraordinaria sorpresa de mi vida. Dentro había una máscara de jade como la que usaban los antiguos mayas. Mi primer pensamiento fue que él la había mandado hacer en honor a su fanatismo, pero cuando la observé bien, me di cuenta de que esta era auténtica. Le pregunté que dónde la había conseguido, y me confesó que tuvo que buscarla por todos lados hasta que finalmente encontró una en casa de otro millonario, que se la vendió relativamente barata. Y esto fue porque aquel millonario se decepcionó al descubrir que no tenía nada de especial. Sin embargo, mi amigo tenía fe en que encontraría secretos en ella, y para eso me pidió que yo lo ayudara. Siendo sincero, no sabía de qué forma podría ayudarlo yo, pero aún así, por el cariño que le tenía a nuestra amistad, acepté ayudarlo a descubrir sus secretos. Para esto me mudé a su casa por el transcurso de 2 semanas, con el fin de hacer lo posible para ayudarlo. En todos estos días no encontramos nada que nos indicara que esa máscara tenía algo especial. Mi amigo la revisaba con una lupa por todos lados. Realmente nos costó mucho encontrar indicios de su origen y de sus antiguos dueños. Nos sentíamos frustrados, pues la máscara no mostraba señales de tener alguna cualidad fuera de lo común. Terminamos por rendirnos y resignarnos a que no encontraríamos nada, y por un buen tiempo dejamos de buscar respuestas. Sin embargo, mi amigo y jefe prefirió quedarse con la máscara, pues aún así le parecía muy bella. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que por fin sucedió algo que captó nuestra atención. Un día, me encontraba limpiando la cocina. Tomé la máscara con mucho cuidado para no maltratarla. Pero en cuanto lo hice, sentí como ésta cambiaba su temperatura, y en cuestión de segundos se tornó completamente caliente, hasta que fue insoportable traerla en las manos, y terminé por dejarla caer al suelo. El evento causó tal conmoción en mí que no pude levantarla en varios minutos, y cuando por fin lo hice fue con miedo. Sin embargo, una vez que la levanté ya no estaba caliente, y parecía perfectamente normal. Me extrañé mucho, pues incluso me ardían las manos aún por la quemadura, y eso era prueba de que fue real aquello. Como no supe darle una explicación, intenté ignorar el evento. No sentí algún cambio aparente, y tampoco la máscara. Entonces no tenía sentido seguir intrigado por dicho tema. Unos cuantos días más a esto, estaba limpiando la cochera una tarde, mientras que mi jefe me platicaba las excentricidades que había visto por el mundo. De pronto,
Él gritó de la nada y cayó al suelo. Fui en su ayuda y él me dijo que algo lo había empujado desde atrás. Yo no veía nada, y tampoco indicios de algún intruso, pero él aseguraba que así fue. Aunque si le tomamos importancia, lo terminamos viendo como una curiosidad y un misterio más sin resolver. Mi jefe, más que asustado, parecía fascinado por ser testigo de un evento paranormal. Esa misma noche me despedí de mi jefe. Me dispuse a ir a mi casa. Subí al auto y encendí el coche. Di un último vistazo a la casa y noté que mi jefe me observaba desde la ventana. Así que le hice una seña de despedida con la mano, pero él no respondió. Se me hizo muy extraño, pero no le puse demasiada atención. Apenas iba llegando al portón cuando sonó mi teléfono. Cuando vi el indicador de llamadas vi que era él. Era mi jefe. Cuando contesté me pidió que regresara a la casa, pues me dijo que había bajado por algunas cosas, y cuando trató de abrir la puerta, esta se encontraba atorada. Rápidamente fui en su ayuda y me volví a estacionar donde antes. Sin embargo, me llevé un gran susto cuando observé de nuevo la ventana, y ahí seguía parada aquella silueta, viéndome y saludando con la mano. Si ese no era mi jefe, entonces ¿quién era? Corrí adentro y antes de ayudar a mi jefe, subí a las habitaciones y entré en el cuarto donde se veía la silueta, y al abrir la puerta me percaté de que ahí había una sombra que flotaba por los aires, y yo quedé completamente paralizado al ver aquello, pues este parecía tener un rostro muy parecido al que tenía la máscara. Era demasiado alto, y con un cuerpo más de bestia que de un humano. Su rostro inexpresivo me observaba, y por alguna razón supe que no debía moverme. Sin embargo, los nervios me hicieron dar un pequeño paso hacia atrás, y eso fue más que suficiente para que esa criatura se abalanzara sobre mí. Por suerte mis reflejos funcionaron, y pude escapar justo a tiempo, pero aquella figura comenzó a perseguirme por toda la enorme casa, y finalmente llegué hasta el sótano, pero por más que intenté abrir la puerta no pude. En aquel momento corrí hacia la sala más cercana, que dicho sea de paso es donde se encontraba la máscara de Jade. Una vez que llegué ahí la vi, la tomé y la azoté contra el suelo. Escuchamos un grito desgarrador muy chillón, y posteriormente a esto observé cómo la criatura se evaporaba entre las sombras. Una vez que todo estuvo tranquilo ya, fui a abrir la puerta del sótano y para nuestra sorpresa, la puerta ya no estaba atorada. Realmente fue algo muy rápido, pero tan aterrador que me hizo pensar cuál era el verdadero poder que ocultaba aquella máscara. Después de contarle todo lo sucedido a mi jefe, este se fascinó por completo con la historia, y por extraño que esto parezca, no se molestó para nada de que rompiera su costosa máscara de Jade. Sin lugar a dudas, estas máscaras guardan un gran poder, que se encuentra fuera de nuestro control y entendimiento, y espero jamás toparme con algo como esto otra vez.